¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues qué gusto, ¿no? Volver a estar en este lugar. Pues nosotros hemos estado pasando ahí tiempo muy bueno, ¿verdad? También Dios ha estado dándonos palabra, ¿verdad? Pues nosotros, como decía, ¿no? Tere, venimos de Puebla, mi esposa Ceci, venimos ahí, ahí con algunas chicas. Y bueno, pues hemos estado, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Pasando un tiempo pues muy agradable también, ¿no? Dios ha estado hablando a nuestras vidas, pues yo creo que cosas que han estado sucediendo en estos tiempos, ¿no? También, que son cosas que también Él ha estado preparando, ¿no? Nuestros corazones, ha estado perfeccionando nuestras vidas, ¿no? Y la verdad que ha sido pues de bendición. Nosotros, pues yo quiero pues compartir algo que Dios ha estado hablando, ¿no? Que Dios ha estado hablando. Yo no sé, pues quizás, ¿verdad?, cuál es el corazón, ¿no? La necesidad que haya, pero algo que sí sé, pues bueno, que Dios sí lo sabe, ¿no? Dios sabe la necesidad, Dios sabe, pues lo que hace falta a nuestros corazones, ¿no? Y bueno, pues pues le pedimos al Señor, ¿no? Que Él use nuestras vidas, ¿no? Para hablar de acuerdo a esas necesidades, ¿no? Que Él use nuestros corazones y pues estamos en sus manos, ¿no? Estamos en sus manos y pues solamente, pues sí, ¿no? Pedir que pongan un oído atento, ¿no? Pues a la palabra de Dios que Él trae para ustedes, que Él trae en esta tarde. Siempre, bueno, pues sabemos, ¿no? Que Él es el que habla al corazón de las personas, pero también es importante que nosotros pues dispongamos ese corazón, ¿no? También es importante que nosotros pues pongamos de nuestra parte también, ¿no? Y yo pensaba un poco, ¿no? En algunos personajes ahí, la palabra. Por ejemplo, aquel ciego, ¿no? Aquel ciego Bartimeo, dice la palabra que el Señor iba pasando, ¿no? Muy cerca de donde él estaba, pero dice que ese hombre gritó, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y dice que la gente le callaba y le decía, no, pues guarda silencio, cállate, ¿no? Pero él dice su palabra que él clamaba más, ¿no? A gran voz, ¿no? Gritaba, Hijo de David, ten misericordia, ¿no? Y bueno, yo veo en eso, ¿no? Que es cierto, Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero también es importante que nosotros también tengamos ese ánimo, ¿no? Y ese interés, ¿no? Por las cosas que vienen de parte de Dios, ¿no? Y hay muchos como aquella mujer, ¿no? Aquella mujer que dice que una de sus hijas, ¿no? estaba pues enferma, estaba pues poseída, ¿no? Y dice la mujer sirofenisa, ¿no? Y dice que fue, ¿no? Fue delante del Señor, ¿no? Y fue según el Señor quería pasar desapercibido, ¿no? Y dice la palabra que ella entró a aquel lugar, ¿no? Con esa grande necesidad, ¿no? Con esa grande, pues sabiendo, ¿no? Que tan solo llegar a la presencia de Él iba a poder recibir algo de parte del Señor, ¿no? Y como ese, pues bueno, podemos recordar a Zaqueo también, ¿no? Por ejemplo, un hombre que fue, ¿no? y buscó un lugar, ¿no? A donde pudiera ver, siquiera a donde poder ver al Maestro, ¿no? Y bueno, estas cosas pues nos dan un montón de enseñanzas. Yo la verdad que no pensé mucho en buscar, ¿no? estas cosas porque hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos en los que el Señor también nos habla de que nos animemos, de que nosotros también busquemos, ¿no? Que también nosotros nos esforcemos a estar atentos, ¿no? Es un tiempo que yo creo es especial, ¿no? Para nuestras vidas. Y bueno, yo quiero compartir, ¿no? Un poco
Yo les decía de lo que pues Dios ha estado hablando, ¿no? En lo personal, en nuestras vidas, a mi vida, ¿no? Y bueno, se encuentra en el libro de Gálatas. Y yo quiero un poco ahí, pues dejar, ¿no? lo que Dios ha estado hablando, ¿no? en mi vida. Y se encuentra en el capítulo 2. Y la verdad que esto es algo que, pues que a mí en lo personal no me da como temor, no me da como a lo mejor desaliento, ¿no? Sino al contrario, es una palabra que trae mucho ánimo a mi vida, ¿no? Es una palabra que claro, trae compromiso y trae un montón de cosas, ¿no? Pero es algo que también a su vez, pues nosotros que hemos decidido, ¿no? Caminar, andar, ¿no? En el Señor, pues bueno, pues nos anima a seguir adelante, ¿no? A seguir pues con todas nuestras fuerzas, ¿no? Yo no sé cuál sea pues tu sentir, ¿no? No sé si cuando hay una necesidad, cuando hay una situación, pues claro, a veces nos sentimos ahí un poco desalentados en un principio, pero de repente, pues ¿qué pasa? Que eso vemos que también tiene un propósito, ¿no? Y decimos, bueno, pues vamos adelante, ¿no? Vamos a echarle ganas, ¿no? Si hay una llamada, si hay algo que Dios tiene para mí, pues yo voy a también a poner, ¿no? A poner manos a la obra, ¿no? Y dice esta palabra, es Gálatas, es un texto que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Pero que tiene un montón de significado, ¿no? Y es el 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice, por mí. Solamente es este versículo, ¿no? Que quiero yo pues compartirles, ¿no? Y se me venía mucho, ¿no? Esta parte, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa tan solo esta parte, ¿no? Esta primera parte del texto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo encontraba, ¿no? Porque, bueno, yo encontraba dentro de estar ahí como que queriéndole encontrar un significado, ¿no? a esta parte. Pero en lo personal encontraba yo algo pues que tiene que ver con un gran compromiso, ¿no? Que tiene que ver también no tan solo con un gran compromiso, sino también de la manera como tú puedes ver, ¿no? El seguir a Cristo, ¿no? También la manera como tú puedes ver el caminar, ¿no? En Cristo. Que tú has estado empezando a escuchar de la palabra de Dios, que tú has estado, a lo mejor ya has tenido algunos días, algunos meses, quizás, a lo mejor ya tienes algunos años, ¿no? en el camino de Cristo, pero ¿cuál es, no? ¿Cuál es la manera? Como tú ves, ¿no? Este caminar, ¿no? Y ¿cuál es la manera correcta, no? Y yo veía y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero yo veía ahí como este hombre, ¿no? Pablo le habla a esta iglesia, ¿no? de Galacia y les dice, pues así es, ¿no? Así es como yo quiero que ustedes, ¿no? Que ustedes entiendan. La manera de buscar, ¿no? a Cristo es estando juntos a Él, ¿no? Estando juntos a Él en toda circunstancia, ¿no? Inclusive, pues en los momentos en los cuales Cristo vivió más difíciles, ¿no? Que fue el tiempo de ¿qué? De su crucifixión, ¿no? Pero dice, con Él estoy juntamente crucificado. Y eso la verdad que me llenaba un montón, ¿no? Porque yo decía,
qué tremendo es esto, ¿no? Que podamos estar así, ¿no? En ese mismo sentir, ¿no? En ese mismo deseo que Cristo tiene, ¿no? ¿Cuál es ese deseo? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Él, ¿no? Y bueno, pues yo se me venía esta pregunta, ¿no? Y decía, esta pregunta, ¿hasta dónde estás dispuesto, ¿no? A seguir a Cristo, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto, ¿no? Y yo decía, ¿hasta dónde estoy dispuesto a seguir, ¿no? A Cristo? ¿Hasta qué circunstancias, ¿no? Porque este hombre dice, con Cristo yo ya lo tengo resuelto. Yo ya he tomado una determinación en mi vida, ¿no? Y mi determinación, dice, es estar con Cristo crucificado, ¿no? Dice, estar pegado a Él, ¿no? En todas circunstancias, ¿no? Y yo digo, no, pues qué tremendo es esto, ¿no? Porque este es un tiempo que Dios está llamando gente así, ¿no? Que ame al Señor con todo el corazón, ¿no? Que ame al Señor de todo corazón, ¿no? Que no sea algo que sea superficial solamente, sino que realmente nosotros podamos tener esa pasión que hubo, ¿no? En Él. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque hay un ejemplo de un hombre, es algo pero que es bien pequeño, ¿no? En el libro de Génesis habla de un hombre llamado Enoc. Y está en Génesis 2. Perdón, no es Génesis 2, es 5. Génesis 5, 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿no? Y realmente no habla mucho, ¿no? De este hombre, nada más es prácticamente de su vida, pues es lo que habla, ¿no? Pero habla algo que tiene mucho ejemplo, ¿no? Y el gran ejemplo que él nos habla de él es de que él, ¿qué hizo? Que caminó con Dios. Y él tuvo una recompensa por haber caminado con Dios. Dice que él caminó con Dios. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró, me parece, es el 24. Y caminó pues Enoc con Dios, dice, y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Dice que él no vio la muerte, ¿no? Sino que, ¿qué pasó con él? Desapareció, ¿no? Se lo llevó Dios, ¿no? Pero uno de los, pues es eso, ¿no? De caminar, ¿no? Caminar con Dios. Pero no caminar de cualquier manera, ¿no? No caminar, cualquiera podría decir, yo soy cristiano, ¿no? Cualquiera podría decir, yo amo a Cristo, ¿no? Pero dice, caminó con Dios, ¿no? Algo especial, ¿no? Algo especial, algo que en ti haya algo especial en el caminar, ¿no? Con Dios, ¿no? Y yo les decía, es algo que viene a ser como un ejemplo, ¿no? Lo que les decía Pablo a los Gálatas, ¿no? Como un ejemplo, y se me venía a mi mente, ¿no? Lo que dice en Filipenses 2, del 1 al 8, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿sí?
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿no? Si hay alguna misericordia, si hay algún afecto entrañable. ¿Es fácil o es difícil caminar con Dios? ¿Será fácil o será difícil? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Se necesita valor, se necesita compromiso, decíamos, ¿no? Caminar con Dios, pues se necesita también tener un corazón de obediencia, ¿sí o no? No es fácil caminar con Dios. Y luego aquí todavía nos dice, ¿no? Filipenses nos dice, si algún afecto entrañable, dice, si alguna misericordia, dice, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice. O sea, como diciendo, tenemos el mismo sentir, ¿no? Tú y yo. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo, ¿qué dice? Una misma cosa. Debe haber ese mismo sentir, ¿no? Sintiendo una misma cosa. Decía en Gálatas, ¿no? Estar juntamente con Cristo, crucificado, ¿no? Sintiendo una misma cosa. Y luego dice más adelante, dice, nada hagáis por contiendas o por vanaglorias, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y luego dice el 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mismo sentir? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿qué dice? Que aferrarse, ¿no? Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en ¿quién? ¿Sí está ahí o no está ahí? Que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Ese mismo sentir debe haber en nosotros, dice, ¿no? Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose, ¿qué decíamos? Obediente, ¿no? ¿Es fácil o es difícil ser obediente? Pero es necesario, ¿sí o no? Para seguir a Cristo, es necesario, haciéndose obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte, ¿sí? Y muerte de cruz, ¿no? Y muerte de cruz. Y bueno, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Y este es el corazón, ¿no? que debe haber, ¿no? Un corazón pues abnegado, ¿no? Un corazón que también, ¿no? Pues que también a veces pues las decisiones, a veces lo que Dios quiere para nuestras vidas no nos parece, ¿no? Pero sin embargo es necesario que nosotros le obedezcamos, ¿sí o no? Porque es lo mejor para nosotros, ¿sí o no? ¿No? Es lo mejor para nosotros y bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que dice Gálatas. Dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice, y ya no vivo yo, ¿no? Mas Cristo, dice, vive en mí, ¿no? Y esto es, ¿no? Lo que dice su palabra, que ya no vivo yo, ¿no? Ya no vivo yo y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que es esta parte, ¿no? Dice, ya no vivo yo. Esto es algo que puede ser complicado, ¿no? Puede ser difícil, porque tenemos un montón de
de proyectos, ¿no? Tenemos un montón de ideas, ¿no? Tenemos muchas metas, ¿no? Y no es malo tener metas o tener proyectos, no es malo tenerlos. Pero ahora pues yo pregunto, ¿no? Si dentro de esas metas también está el Señor, ¿no? Yo pregunto si dentro de esas metas también, dentro de esos propósitos, dentro de esos planes, dentro de todas estas cosas, pues ¿en dónde está Dios, no? ¿A dónde se encuentra Dios? ¿Se encuentran dentro de tus planes? ¿Tomas en cuenta a Dios? ¿Le tomas en cuenta para todas estas cosas? ¿No? Y es ahí, ¿no? A donde dice, ya no vivo yo, ¿no? Y cuando tú empiezas a tomar en cuenta a Dios, cuando tú empiezas a decir, Señor, pues bueno, quiero también, ¿no? Quiero que tú empieces a hacer las cosas como tú quieres en mi vida, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Pues a lo mejor hemos tenido ahí situaciones complicadas, ¿no? En nuestras familias, ¿no? Hemos tenido situaciones complicadas en nuestras vidas, pero hemos de ver, ¿no? También dentro de todas estas situaciones que vivimos, hemos de ver también pues algo favorable, ¿no? Cuando nosotros tomamos al Señor, ¿no? Cuando nosotros lo incluimos en nuestros planes, ¿no? Cuando nosotros le tomamos en cuenta, ¿no? Y dice, y la palabra dice en Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo, ¿no? Los que son de Cristo, dice, han crucificado. ¿Qué han crucificado? Eso es morir, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Ya no vivo yo. A eso se refiere, ya no vivo yo. Se refiere a esto, ¿no? En Gálatas. Que dice sí, ¿no? Pero los que son, ¿no? De Cristo, dice, han crucificado la carne, ¿no? Dice, con sus pasiones y deseos. Aquí, ¿a quién le estará hablando? Aquí en esta parte. ¿Está hablando solamente a los 12 discípulos? ¿Le está hablando? Está hablándole solamente al pastor de Galacia, ¿no? Está hablando solamente no sé, a los que están al frente de los chicos o de las chicas, ¿no? ¿Sí está hablando ahí así o no? No, pues está hablando a la iglesia, ¿no? Dice a los que son de Cristo, ¿no? A todos nosotros, bueno, entonces nos incluimos, ¿no? Ya puedes ahí poner tu nombre si quieres, ¿no? Los que son de Cristo, pues yo mismo, ¿no? A mí me está hablando, a mí me está diciendo, ¿no? Dice, han crucificado, ya, no dice, deben, no, sino que dice, ya es un hecho, ¿no? Han crucificado, dice, ¿sí? Han crucificado, dice, la carne, dice, con sus pasiones y con sus deseos, ¿no? No, pues es que yo quiero, mi plan es hacerme millonario, ¿no? No, mi plan es, no sé cuál sea tu plan, ¿no? ¿Cuál es tu plan? ¿No? ¿Cuál es el plan de Cristo? Ahora, ¿cuál es el plan de Cristo? Y bueno, vamos más adelante, ¿no? Vamos, dice Romanos 6.
Dice en el 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, dice, en lo de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado, ¿no? Ya estamos muertos para eso, ¿sí? Muertos para eso, para el pecado, ¿sí? Estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿sí? Y es importante, ¿no?, que nosotros sepamos que nuestra morada no es la terrenal, ¿no?, sino nuestra morada es una morada celestial, ¿no? Es importante que tomamos en cuenta que realmente aquí somos peregrinos, ¿sí? Que solamente somos pasajeros, ¿no? Dice la palabra de Dios que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? ¿Sí o no? Las cosas de arriba, donde está el Señor, ¿no? Porque, pues bueno, los que son de abajo ponen su mirada en las cosas terrenales, ¿no? Las cosas de aquí abajo, pero nosotros somos de allá arriba, ¿sí? Busquemos las cosas de allá arriba. Y dice esta parte, ¿no? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿en qué? En la de su resurrección, ¿sí? Seremos en lo de la resurrección. No tendrás miedo, ¿no?, de qué va a pasar contigo, ¿no? No tendrás temor de lo que va a pasar contigo cuando cierres tus ojos, ¿no? Porque tendrás una esperanza de que si has sido, dice, plantado juntamente con Él, entonces también, así también lo serás en lo de su resurrección. También serás, ¿qué? Resucitado, ¿sí o no? Dice también, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fue crucificado nuestro, ¿qué? Viejo hombre, ¿sí? Nuestro viejo hombre, nuestra pasada manera de vivir, la manera como vivíamos antes, ya tiene que quedar, dice, atrás, ¿no? Tiene que quedar totalmente atrás. Y claro que tenemos defectos o no tenemos, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien ya? No, yo ya tengo unos 5 años, ¿no?, de conocer la palabra de Dios, y ya no necesito que me digan nada, ¿no? Ya no me corrijan, por favor, porque yo ya tendría que ser un maestro, ¿no? Yo ya tendría que ser un maestro, no, pues tenemos errores y tenemos fallas, y dice, ¿no? Dice la palabra que es como la aurora, ¿no? Decía, que va de aumento en aumento, ¿no? Hasta que el día es perfecto, ¿no? Y claro que tenemos errores y tenemos fallas, pero constantemente pues debemos pedirle al Señor, ¿no?, que Él vaya limpiándonos, que vaya llenándonos de Él, ¿no? Más de Él. Apenas escuchaba una alabanza, ¿no?, que no había escuchado yo, y decía, más, Señor, más de ti, ¿no?, y menos de mí, Señor, ¿no? Menos de mí, y esto es, ¿no?, lo que nos habla. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice. No sirvamos más al pecado, ¿sí? Y cómo Dios, ¿no?, nos va, en su palabra tiene un montón de cosas, ¿no?, de enseñanzas que Él tiene, ¿no? Porque hay gente, pues digo, ¿no?, dice la palabra que antes, cuando no conocíamos a Cristo, servíamos ¿a quién? Al pecado, ¿sí? Servíamos al pecado. Éramos siervos,
¿no? Pero del pecado, pero ahora dice, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, dice, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también, dice, viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas cuanto vive, dice, para Dios vive. ¿Sí? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, ¿sí? Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro, ¿no? Considerémonos muertos, dice, al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo, ¿no? Muertos al pecado ya no servimos al pecado, pero ahora vivimos para Cristo, ¿no? Ahora vivimos para Él, ahora andamos en Él, ahora caminamos en Él, ¿no? Todo lo que rodea está en Él, ¿no? Y tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos un montón de cosas por los cuales, pues, entregarnos, ¿no? Nuestras vidas a Él, ¿sí o no? Tenemos un montón de cosas, ¿no? Que a nuestro alrededor, ¿no? Gente que no conoce de Cristo, ¿no? Podemos ver, ¿no? Gente que está sufriendo sin Cristo, ¿no? Podemos ver gente que sí, ¿no? Que dice la palabra de Dios, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, decíamos, ¿no? Apenas. Y es cierto, la gente necesita de Cristo y nosotros necesitamos, pues, esta parte de lo que dice el Señor, ¿no? Dice, pero vivos para Dios, ¿no? ¿Pero qué? Vivos, ¿no? Vivos para Dios, ¿no? Y vivos es eso, ¿no? Estar haciendo su obra. Vivos es eso, estar siendo obedientes, ¿no? Vivos es eso, ¿no? Es servir, ¿no? Servir con todo el corazón al Señor, ¿no? Y decíamos, ¿no? Esa parte, ¿no? De lo que el Señor dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo? ¿Por qué Él murió por nosotros en una cruz? ¿Por qué Él dio su vida? ¿Por qué derramó su sangre? ¿No? Pero lo hizo por amor, ¿no? Porque yo veo, Señor, pero mueres por mí. Pero yo qué hice de bueno para que tú murieras por mí, ¿no? ¿Qué hice de bueno? Al contrario, yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba sin Cristo, blasfemaba su nombre, ¿no? No lo digo con una pues no sé, una vanagloria, ¿no? Lo digo con una vergüenza, ¿no? Lo digo con pues sí, ¿no? Con un vivo arrepentimiento. Y aún así Él dice que dio su vida por nosotros, ¿no? Y ese, pues, es lo que el Señor, ¿no? Dice, ¿no? Que le sigamos a Él, dice, pero que vivamos, dice, para Dios, ¿no? En Cristo Jesús, vivamos para Él, ¿no? Que sí, que la gente a veces para nuestro, pues, a lo mejor decimos, no, pero es que ha sido muy malo, ¿no? No, pero ¿para qué le hablo si Él es así? ¿O para qué me esfuerzo por ellos? Pero bueno, pues es que ahí nosotros tenemos que ver también la condición que estábamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tenemos que tener esa misma, pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? También tenemos que tener ese mismo sentir de dar nuestras vidas, de dar nuestros corazones, ¿no? Vamos más adelante. Dice Primera de Tesalonicenses.
Sí estamos, sí me estoy dando a entender más bien. Bueno, pues es eso, ¿no? Dice, es tiempo, dice la palabra, ¿no? Dice que despertemos del sueño, dice, ¿no? Dice la palabra, ¿sí o no? Dice, pues entonces desechemos las obras ¿de qué? Desechemos pues las obras, dice, de las tinieblas, ¿sí? Dice, y vistámonos de las armas, dice, de la luz, ¿no? Dice, pues ya es tiempo de despertarse del sueño, dice. Pues dice, desechemos las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos de las armas de la luz, ¿no? Y este tiempo es un tiempo, yo creo que yo les decía, ¿no? Que Dios, pues, quiere levantar esta iglesia, ¿no? Así, una iglesia, pues, que sea, ¿no? Que sea fiel, ¿no? Una iglesia que pues, que le ame, que sea obediente, ¿no? Y yo lo veo, ¿no? Primeramente, pues quiero decirles que esto es, ¿no? Es una palabra pues que viene, ¿no? A mi corazón y que digo, Señor, pues ayúdanos, ¿no? Ayúdanos a poder ser fieles a ti, Señor, ¿no? Ayúdanos a poder, Señor, pues a no quedarnos, ¿no? Pues estancados, ¿no? A no quedarnos ahí, ¿no? Sino a obedecer, Señor, ¿no? A obedecer. Decimos que andar en el camino no es fácil, pero trae bendición también el camino de Dios, ¿no? Trae gozo, ¿no? El camino de Dios trae gozo, trae alegría, ¿no? Irán, dice, andando y llorando, ¿no? Pero dice, pero vendrán, dice, ¿no? Con gozo, ¿no? Y es algo que es importante. Decíamos, 1 de Tesalonicenses 4. Es 4:1. Por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Dice que de la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. ¿Cómo se llama el título de este? Dice, la vida que agrada a Dios, ¿verdad? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿sí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, dice, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad
de nada. Y es la vida, ¿no?, que dice que agrada, ¿no?, que agrada al Señor. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis, ¿no?, de fornicación, dice. Y bueno, esta es, ¿no?, esa es la voluntad del Señor, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que dice Marcos. Es en el capítulo 14. Dice, pero estando él en Betania, aquí nos habla acerca de una mujer, ¿no?, que nos dice, ¿no?, de esta mujer, del vaso de alabastro, ¿no? Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, y se vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Dice, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó, dice, sobre su cabeza. Y bueno, este pasaje es algo que, pues, que todos hemos escuchado quizás alguna vez, ¿no? Pero a mí se me hace algo que, pues, que es tan tremendo esto, ¿no? Es tan grande, ¿no? La actitud que toma esta mujer. Yo no sé por qué me llama tanto la atención, ¿no? Quizás en algún momento yo podría comparar, ¿no?, compararme a esta mujer, quizás, ¿no? A lo mejor en esas condiciones, ¿no? Unas condiciones que era algo que para la gente a lo mejor era, pues, una vida totalmente fuera, ¿no?, totalmente perdida, indignos totalmente, ¿no?, indignos. Pero no tan solo para las personas, quizá para las personas sería lo de menos, pero principalmente sentirse de esa manera, ella misma, ¿no?, sentirse de esa manera habrá sido algo tremendo, ¿no? Sentir su condición, ¿no?, cómo es que ella vivía. Y de repente, pues bueno, ahí dice que estando el Señor en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino esa mujer, ¿no? Y no le interesó quién estuviera, qué es lo que estuviera haciendo. No interesó quién le hubiera visto, ¿no?, entrar a esa casa. Lo más probable que ella no haya pedido permiso, ¿no? Lo más probable, no sé, ¿no? Pero dice que vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Pero dice perfume de nardo puro de mucho precio. Yo no sé cuánto haya valido. Algunos le han puesto hasta una cantidad, ¿no? Dicen, no, pues que costó el salario de cuántos días. Y hay gente que ha puesto ahí el precio a ese perfume. Yo no sé cuánto haya costado, ¿no? No sé cuánto haya costado, pero dice que era un perfume, pues, muy costoso. Pero quizás era lo más valioso que ella tenía. Pero sin embargo dice que ella fue, ¿no?, y lo derrama, ¿no? Dice que lo derrama, dice,
y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó, dice, sobre su cabeza, ¿no? Imagina, quiebra el vaso de alabastro y lo pone sobre la cabeza del Señor, ¿no? Pero qué tremendo habrá sido eso, ¿no? Esa escena, ¿no? Y algunos lo vieron mal, algunos dijeron, no, pero es que ese perfume lo pudiéramos haber vendido, y podríamos haberlo dado, no sé, a los pobres. Pero ella había hecho lo correcto, dice la palabra, ¿no? Que había hecho lo correcto. Ponerlo ante la presencia del Señor, ante los pies del Señor, ¿no? Y bueno, esta parte, pues decíamos, ¿no? Tiene un gran significado porque pues yo considero que es esa vida, ¿no? Quebrantada, ¿no? Es esa vida rota, ¿no? Esa vida que está a los pies, ¿no? del Señor, ¿no? Es esa, cuando le das hasta lo último al Señor, ¿no? No hay reservas, ¿no? No hay condiciones. No dejas nada, ¿no? Aún guardado ahí en tu vida, ¿no? No dejas nada guardado ahí en lo profundo de tu corazón, ¿no? Que todo lo sacas, que tú dices, esto, Señor, si es desagradable delante de ti, esto, mira, yo me quebranto delante de ti, ¿no? Yo me humillo delante de ti, mira, pues yo te necesito, ¿no? Y que sé que hay cosas que aún están escondidas en mi corazón, pero si son necesarias, pues entregarlas, las voy a entregar, porque yo te amo, Jesús, ¿no? Porque yo te quiero seguir, porque yo quiero caminar contigo, porque yo quiero ser agradable delante de ti, ¿no? Leíamos, ¿no? Dice, la vida que agrada a Dios, ¿no? Yo quiero ser agradable a ti, ¿no? Y no importa lo que está en lo profundo, ahí quizás escondido, ahí quizás que nadie lo ha tocado, nadie ha podido tocar ahí, pero ahí yo lo voy a sacar y lo voy a entregar a tus pies, porque esto es lo que yo necesito, ¿no? Y esta es la vida entregada que Dios necesita de nosotros, ¿no? Esta es la vida rota, quebrantada delante de Él, ¿no? Esto es lo que Él necesita. Gente como esta mujer, ¿no? Que se humilló, ¿no? y que reconoció su condición, su necesidad, que fuera de Él nada somos, ¿no? Que fuera de Él, que si Él no está en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestros propósitos, todo es vano, ¿no? Y ese es la entrega total, ¿no? Y es una entrega que es no nada más momentánea, sino es una entrega para siempre, ¿no? Es una entrega que tú le puedes decir a Dios, Señor, pues yo te entrego, te ofrezco mi vida de este momento, ¿no? Pero no nada más pues porque tengo esta necesidad o porque estoy pasando esta situación, ¿no? Sino es una entrega que lo hago para siempre. Es un compromiso que hago, Señor, contigo. Yo quiero buscarte y ayúdame, porque quizás yo no puedo hacerlo, quizás yo no sé cómo hacerlo, pero que es importante que tú me ayudes, porque yo veo mi grande necesidad, ¿no? Yo veo mi grande necesidad y eso es, ¿no? Eso es. Por fin, ¿no? Yo quiero leer unas dos últimas citas, ¿no? Y quiero animarte con esto, porque detrás de nosotros hubo hombres que lo dieron todo, ¿no? Y que es la manera como tú puedes ver y dices, es un testimonio que yo quiero vivir ese testimonio, ¿no? Y que yo quiero andar conforme dice así, ¿no? Y se encuentra en el libro de Hebreos. Yo quiero que pongas mucha atención, ¿no? Y yo sé que tienes testimonio. Yo sé que tienes testimonio, hay mucha gente que han sido de testimonio para ti, ¿no? Y aquí hay otra parte, ¿no? De la Escritura, en Hebreos 11.
Dice el 32, esta parte es obviamente son 40 versículos, pero en el 32 son los héroes de la fe. ¿Cómo? Los héroes de la fe. Fíjate qué tremendo es esto, ¿eh? Y dice, ¿y qué más digo? Es una pregunta, ¿no? ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría, dice, contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, ¿no? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte, dice, de nosotros. Y bueno, me llama la atención el 39, dice, y todos estos, aquellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y luego, ¿qué dice? Y no recibieron lo prometido, ¿sí? Pero esto es, no, este es, no, aún así, con gozo, pero ¿por qué? Porque había un propósito para todas estas cosas. Nos puso a su nivel, dice la palabra, ¿no? Que nos puso ahí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte, dice, de nosotros, ¿sí? O sea que Él nos tomó también en cuenta a nosotros, ¿no? Y es algo que bueno, yo quiero que, o lo quería yo mencionar, ¿no? Porque, digo, estamos en un tiempo que no es necesario, a lo mejor, vivir en una caverna o en alguna cueva, o ser aserrados, o ser perseguidos, o ser vituperados, pero sí es importante que en lo poco seamos fieles, ¿no? Sí es importante que en lo poco, que en lo que Dios ponga en nuestras manos, tengamos el ánimo de hacer las cosas, pues lo mejor, ¿no? Lo mejor para Él, ¿sí o no? Lo mejor. Cuando algo que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo lo mejor. Que busques a Dios de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, no sea algo que tú busques, que tú te acostumbres, ¿no? Que tú sobrelleves, ¿no? Que tú lo hagas porque ha sido un compromiso simplemente, ¿no? Sino que lo hagas porque ha nacido de ti, de tu corazón, es una pasión que tú estás viviendo en Dios, ¿no? Que es un deseo, que es algo que Dios ha puesto en ti, ¿no? Que esa sea la manera que tú vivas, ¿no? Y por último, yo te decía en Primera de Pedro, apenas nos lo compartía, ¿no? En el encuentro que tuvimos,
Pero cómo el Señor, pues bueno, el Señor me llenaba mucho con este versículo, ¿no? En 1 de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó, dice, con el pecado, ¿no? Pero fíjate cómo dice esa parte, ¿no? Dice, armaos ¿de qué? Del mismo pensamiento. O sea, imítalo. Póntelo en tu cabecita, en tu mente, en tus pensamientos, armaos del mismo pensamiento, ¿no? ¿Quién fue el que nos puso ejemplo? Dice, pues Cristo, puesto que Cristo padeciendo por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿no? Y pues nada, ¿no? Era algo que yo quería dejarles y bueno, pues que también quería yo animarles, ¿no? A que, pues en esta palabra, ¿no? También que el Señor ha estado hablando, ¿no? A nuestros corazones y pues deseamos, ¿no? Que sea de bendición para sus vidas, para su familia también, ¿no? Que en el momento que también nosotros escuchamos, estamos atentos, también son bendecidos, ¿no? Los que están pues alrededor de nosotros, ¿no? Y pues nada, ¿no? Pues muchas gracias.